hablar, como les hemos anunciado a través de redes sociales, saludando también a la gente que se conecta hasta ahora a través de Facebook Live, y se ha hablado mucho de los sectores que reabrirán, cómo se va a ir reactivando la economía, pero hay algunos sectores que faltará mucho tiempo para que puedan reactivarse, aquellos sectores que básicamente tendrán que esperar incluso, ¿por qué no?, la vacuna, por cuenta de la dinámica del sector. Estamos hablando, por ejemplo, del sector del entretenimiento, los conciertos, las discotecas, los bares, el turismo se va a demorar un tiempo. ¿Qué va a pasar con esos sectores? ¿Qué están diciendo aquellos representantes de esa economía en el país? Pues vamos a tener 3 invitados precisamente para hablar del tema, pero antes y relacionado con eso, Eduardo, hay noticia de Cotelco a esta hora, que le está pidiendo al gobierno nacional la exención de IVA durante los próximos 2 años. Sí, pues es que imagínese que ya lo hizo el sector de la aviación. Usted sabe que los tiquetes aéreos, lo que se planea es que una vez se reabra la operación nacional e internacional, esos tiquetes que usted compra dejen de tener IVA hasta diciembre de 2021. Pues ahora apareció esta propuesta que está lanzando Cotelco, que es el gremio de los hoteles, diciendo que y planteando la posibilidad de que se elimine el IVA durante los próximos 2 años. Eso tiene además y redunda en un beneficio también para quienes van a consumir ese tipo de servicios, porque obviamente bajarían las tarifas y bajarían de manera sustancial. Acuérdese que el IVA que se está cobrando hoy en día por ese tipo de servicios es del 19%. Todos los detalles los tiene Uriel Rodríguez. Sí, pues son varias las preocupaciones que tienen los diferentes gremios en Colombia luego de que las expusieran en la Comisión Séptima del Senado, donde en este momento se adelanta intervención por parte de líderes de diferentes gremios, y uno de ellos justamente es el sector hotelero, quien ha mostrado una preocupación muy fuerte respecto a lo que está sucediendo, porque con todos los hoteles cerrados pues no están devengando un solo peso como lo vienen presentando otros sectores. Lo que acaba de mencionar en la Comisión Séptima el señor Gustavo Toro, que es el presidente de Cotelco, es que él le ha enviado una carta al presidente Iván Duque en la que le hace varias propuestas, y una de las más llamativas justamente es que los colombianos y los extranjeros no paguen IVA en el alojamiento en los hoteles durante los próximos 2 años, de alguna manera para incentivarlos también a que utilicen los servicios hoteleros. Es extender la exención que existe de IVA hoy a los extranjeros a los colombianos, es decir, que tanto colombianos como extranjeros no paguen IVA en el alojamiento durante 2 años, de tal manera que de alguna manera podamos ir dinamizando nuevamente esta industria que, como acabo de señalar, va a demorar todo el resto del año 2020 y quién sabe si principios del año 2021 para recuperarse. Dice que son millonarias las pérdidas en este momento y que aún con todos los esfuerzos que han hecho algunos hoteles y algunos asociados de mantener las nóminas de los empleados y el pago de algunos servicios, es necesario que el gobierno también tome decisiones lo más pronto posible para poder evitar que esa parte de la industria turística siga viéndose afectada. Muchas gracias, Camilo. Y es que es precisamente, ese es uno de los sectores más afectados. Hay sectores que se van a demorar en reabrir mucho tiempo, incluso hasta que encontremos la vacuna. De hecho, los bares, Eduardo, los bares son los últimos, las discotecas. ¿Usted sabe cuándo vamos a volver a una discoteca? Dentro de mucho tiempo. Sí. Hasta, pues imagínese, en esas discotecas que está uno pegado con el otro. Dice el presidente Duque que los pesimistas hablan de 18 meses. Los pesimistas. ¿Y qué dice Asobares, precisamente a propósito de los bares? David Contreras, que es el presidente de Asobares, dice que el 70% están a punto de entregar ya todos los locales porque no encuentran ayuda con los cánones de arrendamiento. Entonces, los hoteleros pidiendo ayuda con el tema del IVA y los bares, los representantes de las rumbas en Bogotá, dicen que los tienen ahogados son los arrendamientos. Y ellos plantean además que desde las autoridades distritales en las diferentes ciudades se plantee la posibilidad de que haya una reducción sustancial en el predial de este tipo de locales, en los impuestos, para que a su vez ellos puedan tener algún alivio en materia de arriendo. Sería un alivio para ellos porque, dicen ellos, el 70% ya están a punto de tirar la toalla. Pues ahora sí vámonos con nuestros invitados, aquellos representantes de esos sectores, Eduardo, que se van a demorar en abrir nuevamente, que quién sabe cuándo se reactivarán. Por ejemplo, uno de ellos es Guillermo Gómez, presidente ejecutivo de ACODRES, que es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Señor Gómez, bienvenido. Camila, y a toda la audiencia de Blue, muchas gracias por los espacios para estos sectores que estamos atravesando una situación muy difícil.
También nos acompaña el empresario de eventos, de conciertos, Eduardo Olea, que ese, yo no sé si soy más pesimista yo que usted, señor Olea, pero creo que ese será uno de los últimos sectores en reabrir y en volver a estar en escena. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, Camila, buenos días a todas las personas que nos acompañan y sí, así es, efectivamente fuimos los primeros a los que nos bajaron las luces y seguramente, como hemos dicho, seremos los últimos, ojalá pues va a ser en que nos van a subir nuevamente las luces en el escenario, pero así es, tenemos esa gran dificultad. Y por último nos acompaña Jean-Claude Besudo, presidente de Aviatur, para hablar también con un vocero del sector turismo. Señor Besudo, bienvenido. Muchas gracias, Camila, muy amable. Pues precisamente estamos con 3 representantes de esos sectores que no van a abrir. Hemos hablado y hemos escuchado durante toda la mañana, desde ayer, desde el fin de semana, bueno, esos sectores que se van a reactivar, pero aquellos que se demoran un año y medio o incluso cuando aparezca la vacuna, ¿qué van a hacer? Y empiezo entonces, por ejemplo, con el sector de los restaurantes. Ustedes, señor Gómez, pues ¿cuál es la salida? Nos contaba, por ejemplo, nuestro compañero Hugo Mario desde Cali que hay un sector de restaurantes en Cali que dijeron ya nos quebramos, no hay nada que hacer, nos vamos a dedicar a otra cosa porque nos pararon nuestra operación a cero. Sí, totalmente de acuerdo. Claramente en lo máximo a lo que podemos aspirar para que nos reactiven es operar al 30% de lo que originalmente podía atender un restaurante. Las medidas de bioseguridad que tuvo a bien el gobierno definir para poder propiciar la reactivación progresiva de nuestro servicio, pues nos permiten poder apelar a los domicilios, que claramente lo hemos dicho en diferentes escenarios, no son el sostén de la industria. Los domicilios apenas nos dan el 10, máximo 15% de las ventas antes de la crisis. Y estamos pues tratando de implementar el modelo de take-out, es decir, las personas que le tienen miedo a pedir domicilios porque desafortunadamente creen que es una fuente de contagio, a pesar de no serlo, pues tengan la oportunidad de ir hasta el punto de venta y recoger su pedido. Pero mire, usted dice que los domicilios son el 30% o ahora el take-out, el drive-thru, están tratando de innovar con eso. Pero en algún momento la industria, los restaurantes, los bares, se están planteando cómo será el futuro en esos establecimientos. ¿Volveremos a ir a los restaurantes, sí o no? Porque finalmente el coronavirus pues llegó y se va a quedar. Y hasta que no encontremos una vacuna no podremos estar tranquilos. ¿Cuál es el futuro que avisoran? Sí, es difícil. O sea, el único futuro que avisoramos, como lo estaba explicando, era que máximo el 30% del aforo de un restaurante con servicio a la mesa es el que va a poder operar mientras no exista una vacuna. O sea, han circulado propuestas que tratan de innovar, como ponerle paneles divisorios a las mesas para que las personas no tengan un contacto, pero la realidad es que ese no es el core de nuestro negocio. Los restaurantes venden un ambiente y ese ambiente claramente se ve muy golpeado por las posibilidades de contagio, de tal manera que nos tendremos que ajustar a estos canales de domicilios, drive-thru y take-out, solo quienes tienen la capacidad de hacerlo, porque también es muy importante explicar, Camila, que no todo restaurante puede de un día para otro activar domicilio, porque esa es una operación compleja y costosa. Eso en el caso de los restaurantes, que vemos que evidentemente, como usted dice, pues venden un ambiente, no sabemos cómo será el futuro de esos sitios en donde la pasábamos tan bien, pero y en el caso de los conciertos, en el caso de los eventos, de los sitios, de las cosas de magia, etcétera, etcétera, señor Olea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O cuál es el panorama? ¿O básicamente es una industria que por lo pronto, dentro de un año y medio, desapareció? A ver, Camila, nosotros estamos en varias industrias. Desde el lado de tu boleta, obviamente, tenemos la parte del manejo del fútbol, del béisbol, de los teatros, de los conciertos, de los festivales, inclusive de parques temáticos. Realmente son muchas partes las del sector que se ven afectadas. Desde el lado del fútbol, lo que estamos viendo es que la liga italiana está próxima a abrir a puerta cerrada y se activará por el medio de la televisión. Igual se espera que en Alemania también se
se reinicie la liga a finalizar el mes de mayo. Entonces digamos que esto para el tema del fútbol pues vendrá algo muy importante como experimento. En China ya hemos visto que se está dejando un distanciamiento entre 5 y 6 personas cada silla, y esto en los recintos abiertos, y esto se van a tomar algunas medidas, y estoy seguro que con procesos como de cashless y con distanciamiento dejando 5 personas entre silla y silla, para el fútbol seguramente se va a poder empezar a ver algunos progresos en la medida que... Pero entonces básicamente ustedes desde la industria del entretenimiento le están apostando al fútbol. Ahorita no le están apostando a los conciertos, no le están apostando, por ejemplo, a lo que ensálzate y esas cosas, a los shows. Eso no le están apostando porque eso se demora. A lo que le están apostando ahorita es al fútbol. Nosotros tenemos varias industrias que atender. Una de esas va a ser un ejemplo bien importante para la industria. Yo pienso que va a ser el fútbol. Detrás del fútbol yo creo que los conciertos, los teatros y todo lo demás, nosotros ya estamos preparando todos los protocolos para poder asegurarnos que exista todos los procedimientos que le den seguridad tanto al espectador como al recinto. ¿Y esos protocolos consisten en qué? Lo que se están imaginando, porque es que acá además estamos haciendo futurología, lo que se están imaginando es que ahora cuando uno vaya a fútbol, ahora cuando uno vaya a un concierto, ¿cómo va a ser? En el fútbol, inclusive estábamos viendo que el fútbol americano también se va a abrir y van a empezar a instalar microfonía para que a través del sonido de los estadios las personas se conecten por streaming y de alguna manera los futbolistas sientan las voces de las personas y las personas también tengan como un sonido de vuelta hacia los estadios. O sea, se está reinventando esa parte, mientras que transitoriamente puede volver a existir las aglomeraciones con distanciamiento social. Es decir, nosotros creemos que el fútbol va a ser una guía y debería ser una guía para que nosotros los otros espectáculos se puedan seguir ese camino. Desde el lado de los conciertos que estamos haciendo, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos espacios, recintos que tengan una disminución en la capacidad, donde cada 5 o 6 personas tienen que haber un distanciamiento, tienen que haber unos procedimientos para el manejo no manejo de efectivo, sino que sean todo a través de tarjetas de medios electrónicos, y efectivamente que exista la experiencia cumpliendo todos los protocolos, pero se reducen los aforos notablemente para poder, si un recinto tenía la capacidad de 5.000 o 7.000 personas, pues muy seguramente va a quedar para 1.500 o 2.500 personas, qué sé yo, dependiendo de lo que se permita por metro cuadrado. Eso ya está en el protocolo que se está viendo de reapertura. Estados Unidos hizo su protocolo de reapertura, Colombia ya tiene un proceso de la fase 2, donde por cada metro cuadrado se espera que puedan haber X número de personas, cada metro cuadrado puede haber una persona, y así sucesivamente. Entonces nos imaginamos los eventos con distanciamiento social, con protección y cumpliendo obviamente todos los protocolos como está sucediendo. Hoy el golf... Claro, pero don Eduardo, yo lo interrumpo porque esto al final no es viable. Un concierto en donde uno no esté pegado a una persona no es viable. Y eso lo explicó un estudio de Harvard que se publicó hace una semana, diciendo que lamentablemente todos los eventos masivos, deportivos, conciertos, tienen que esperar hasta el año 2022, cuando ya tendremos una vacuna. ¿Usted le cree a este estudio de Harvard? ¿Usted cree que es viable esperar hasta el año 2022? No, yo creo que va a haber va a venir un proceso de reacomodación, donde todos estamos viendo un mundo que no es normal, y es transitorio. Esto no va a ser de por vida, o sea, el mundo no se va a acabar, como lo han dicho todas las personas, con lo que estamos viviendo. Esto va a ser un periodo transitorio. Lo importante es que podamos, las industrias, poder soportar ese proceso transitorio, porque no van a haber terceros ni cuartos lugares en esta competencia. Desafortunadamente van a ser muy pocos los que podrán llegar al otro lado, desafortunadamente, por las condiciones económicas que se pueden afrontar. Entonces básicamente esto va a ser un periodo transitorio, pero hoy ya usted en Alemania, hoy se están inaugurando los campos de golf donde las personas pueden jugar de a 2, con muchas restricciones. Los bunkers no se pueden rastrillar, se limpian con los zapatos, la bandera no se puede tocar. Entonces vendrá una reacomodación de todo lo que son los deportes, los conciertos y el entretenimiento, así como los bares. Claro, que no es viable económicamente, pues tendremos que buscar la manera, como los artistas también son conscientes de esa problemática que se está viviendo, y si un artista usted le cobraba de alguna manera un fee para un recinto de 10.000 personas, pues va a saber que no va a poder tocar para 10.000 personas, va a tener que tocar para 4.000 o 3.000 personas, pero en realidad hay que buscar la manera con los protocolos, como se piensa reabrir, de que esto va a suceder, y la gente se va a seguir contaminando y va a seguir sucediendo, pero de alguna manera es parte del experimento de lo que se está haciendo, de ese proceso de acordeón que se plantea tantas veces.
Entonces realmente yo pienso que no es que se vaya a acabar hasta el 2022. Yo creo que va a haber un periodo transitorio en el fútbol, en los conciertos, en los bares, en los teatros, en los parques temáticos, que se pueda empezar a dar paulatinamente. Seguramente al principio los números no van a hacer ningún sentido, pero transitoriamente tendrán que empezar a hacerlo. Bueno, ojalá así sea, pero mire, ahora con respecto al sector de turismo, señor Besudo, yo quiero preguntarle, porque pues tampoco se sabe cuándo se van a reactivar ni los viajes ni los hoteles. ¿Ustedes cómo están, digamos, proyectándose en este año y el próximo? ¿Cuándo piensan que se pueda reactivar esta industria? Y si usted también está de acuerdo con el señor Olea en la medida en que hay que reinventarla y hay que reinvertirse para sacarla adelante. Pues igual que mis colegas de infortunio, también pienso que antes de enero del 2022 no se normaliza la situación. El tema es cómo llegar a esa fecha. Nosotros tenemos algunas ventajas que son las otras empresas del grupo Aviatur. Hay unas 10 empresas en el sector carga, hay una empresa de mercadeo, hay una agencia de seguros, hay una de estudios de consultoría, una de servicios jurídicos, una de mensajería, un hotel en Barú. En fin, tenemos algunas empresas. Estamos pensando para tratar de sobrevivir, de reacomodarnos. Por ejemplo, bueno, tendremos que cerrar oficinas a la calle, las costumbres de viajar van a cambiar, el público va a evitar el contacto directo, entonces todos los colaboradores pues los pasaremos a un inmenso call center que estamos acondicionando en la calle 20 donde quedaba el Teatro Sabana, que habíamos comprado. Señor Besudo. Sí. Sí, señor Besudo, discúlpeme. De todos modos, la gente tiene en la cabeza de que todo está cerrado, que las posibilidades en este momento están detenidas, pero las empresas, como las empresas turísticas a su interior, tienen una serie de gastos fijos, inclusive cuando no hay gente viajando, cuando no hay gente en sus hoteles, cuando no hay gente usando esos tours. Cuéntanos un poco de esos gastos fijos a pesar de que todo esté detenido o aparentemente esté detenido. Perdón, quisiera terminar mi frase anterior, será más fácil expresarme. He dicho el personal trasladarlo a unas centrales de reservas, de atención, unos call centers, y por otro lado, hemos creado ayer, estamos pidiendo permiso al Ministerio de Trabajo para una empresa de servicios temporales, tipo Manpower, suministrar empleo. Lo más importante para nosotros es seguir pagando sueldos, mantener el empleo. Pero, señor Besudo, ahí yo lo voy a interrumpir, discúlpeme, yo lo voy a interrumpir frente a esto que usted está diciendo, porque entonces cuando yo lo escucho a usted diciendo estamos pasando la gente a un call center porque sabemos que ahora pues la gente va a evitar el contacto a toda costa, entonces pues tener oficinas abiertas para que la gente vaya, pues eso no va a tener ningún sentido. Lo mismo nos estaba diciendo el señor Olea frente a los conciertos, frente al fútbol, las cosas que están cambiando y cómo están trabajando en función de eso. Eso quiere decir que usted le sigue apostando al turismo, que si bien es cierto que en el 2020 no lo vamos a tener y el sector no se va a reactivar y probablemente tendremos que esperar hasta el 2021, seguramente el segundo semestre, y eso... Yo dije enero 2022. Usted dijo, exacto, enero 2022, o sea, un año y medio. Quiere decir de todas formas que ustedes le siguen apostando al sector y dicen, bueno, nos va a tocar pasar un chaparrón de un año y medio muy difícil, pero de todas maneras nosotros seguimos creyendo en que ese es un sector que en algún momento, un año y medio es mucho tiempo, pero se va a reactivar. Obviamente, o sea, el señor que estuvo confinado no sé cuántos meses entre la mujer y la suegra se va a volar, donde consigue el primer vuelo. Cincelejo, Apartado, Panamá, lo que sea. Clientela va a haber. Lo único que sabemos hacer en el 60% de nuestras empresas, pues es organizar viajes y vender viajes. Yo creo que de aquí a final del año el sector se reactivará en un 20% máximo. Van a haber 0,
muy pocos vuelos, puede estar equivocado. Poco a poco, la clientela le tiene mucho miedo al viaje. Claro. Van a cambiar los protocolos de embarque en los aviones, las disposiciones de sillas, las esperas en los aeropuertos, todo eso va a cambiar, igual que los conciertos, igual que los partidos de fútbol. Va a tocar reaprender y a ver qué logramos hacer para que la gente que quiera viajar siga viajando. Señor Olea, lo escucho. Sí, yo creo que la pregunta es hasta dónde y cuántos van a sobrevivir, porque indudablemente esto va a cambiar, ese periodo transitorio, pero se van a llevar muchas compañías y muchos bares, restaurantes, no van a poder llegar en ese periodo transitorio, que ese es el llamado de urgencia. Es decir, las soluciones y lo que ha hecho el gobierno en sus esfuerzos, indudablemente está haciendo lo mejor posible, pero desafortunadamente no es suficiente. Y muchas empresas y mucho empleo se va a perder, como lo está diciendo Jean-Claude. Desafortunadamente, para nosotros poder llegar hasta ese año transitorio, vamos a tener que dejar muchos puestos de trabajo, vamos a tener que adelgazar las organizaciones, vamos a tener que tener unos planes muy fuertes de contingencia para poder llegar a esta relativa normalidad. Y eso es lo que le va a costar muchísimos empleos, muchísimas fuentes de trabajo a las personas. Y eso te da los efectos que todos conocemos. Pero entonces, y ahí siguiendo con esa línea de lo que ustedes están diciendo al señor Gómez de la Asociación Colombiana de Industrias Gastronómicas, ¿piensan también ustedes, los restauranteros, así como los hoteleros, que esto se va a reactivar en enero del 2022? O sea, ya saber que 1 año y medio, pues casi que vamos a estar en la crisis. Sí, esa es una fecha realista. Yo he visto muchos estudios que han aterrizado la lesión que el sector turismo recibe e indiscutiblemente hay unas prevenciones muy altas del consumidor frente a los hábitos tradicionales y tomar los servicios del comercio en general como se venían dando. Por esa razón es que de alguna manera desde el comienzo de esta crisis Acodres le planteó una serie de medidas al gobierno que sabemos que son difíciles, que asumir el peso para evitar la destrucción de empleos es altamente costoso, pero no podemos parar en hacer esas solicitudes y en hacerle ver al gobierno que la realidad económica en una crisis de estas termina poniéndose por encima de las lógicas jurídicas. Es decir, las actuaciones del Estado muy ajustadas a unas reglas de juego fuera de crisis no terminan siendo eficientes. En el caso nuestro, nuestros empresarios se ven abocados a la presión por el pago de los arriendos, de las obligaciones financieras, de los servicios públicos, de los impuestos. Son costos que no paran y, como lo dijo muy bien Jean-Claude, la mayor defensa que hace un empresario es por sus trabajadores. Claro, pero ahí voy ahí lo quiero interrumpir, don Guillermo, porque sí me llama la atención lo que usted está diciendo. Todo el discurso que usted ha mostrado en estos últimos segundos está basado en las solicitudes que le están haciendo a papá Estado. Pero yo quisiera saber cuál es la reinvención de ustedes como restauranteros, porque si bien es cierto, usted dice que no pueden sobrevivir en este caso de los domicilios, ¿qué otra cosa han pensado ustedes para sobrevivir como restaurantes? ¿Cambiar menú? ¿Ejecutar algún tipo de estrategia a través de redes sociales? Porque sí, hay que pedirle a papá Estado la ayuda, pero también los restaurantes y la gente se tiene que reinventar de manera creativa, entre comillas, en medio de esta pandemia. ¿Qué han hecho ustedes para reinventarse? No, y lo hemos hecho. Una de los ejercicios a los que hemos apelado es que los restaurantes se vuelvan vitrina de sus proveedores. Es conocido que nosotros dinamizamos gran cantidad de productos del campo y hoy desde pequeños restaurantes hasta grandes cadenas están ofreciendo directamente este tipo de alimentos. Esa ha sido una vía. Otros han podido generar ingredientes precocidos de sus menús tradicionales y los ofrecen para que las familias puedan preparar en casa esos elementos. Lo que sucede es que la resistencia de este tipo de servicio
cuando no existe ningún alivio directo a la estructura de costos, es muy corta. Como lo decía, la venta vía domicilios es muy pequeña. El grueso de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento estaba en servir a la mesa, y claramente eso va a tener unas limitaciones muy serias. En el caso nuestro le estamos proponiendo al gobierno pues poder tener al menos 2 metros de distancia entre una mesa y otra, y que no exista ningún comensal confrontado con otro en la misma mesa. Pero obviamente esto altera el ambiente, entonces tendremos que ir explorando de qué otras maneras nos acomodamos para subsistir y, como lo hemos escuchado muy bien, poder llegar vivos a la fecha que no sabemos, pero y que yo creo que la que está aportando Jean-Claude es muy realista. Señor Besudo, cabalgando sobre su idea de reaprender, a mí me gustaría formularle esta pregunta, y se lo digo porque yo soy de los que creo que dentro de todas las cosas regulares y malas que nos está trayendo esta pandemia, hay ciertamente cosas buenas, como por ejemplo la reactivación de los empleos en menores de 30 años, que es ciertamente muy alta. Entonces, ¿usted cree que después de que pasemos este chaparrón, las empresas, sobre todo las empresas del turismo, van a volcarse a contratar menores de 30 porque ellos, primero, son más baratos, segundo, están más capacitados, y tercero, tienen mayor facilidad para reaprender los procesos que van a emprender las empresas? A ver, las empresas del sector turístico, primero vamos a tratar de proteger nuestros colaboradores, y tenemos colaboradores de todas las edades, desde viejos decrépitos como yo, mayores de 70 años, que de repente nos dejan a domicilio hasta el 2028, y ojalá no, y gente de todas las edades. No creo que haya. Lo importante es tratar de mantener el talento humano, el conocimiento en las empresas, con la gente que hay en las empresas, antes de pensar en ir a contratar por fuera, ¿correcto? A ver, si nosotros tenemos 100 ingenieros de sistemas, de repente tratamos que eso se vuelva una casa de software. ¿Ves qué hacemos con el talento de nuestra gente? Las empresas necesitan ingenieros de sistemas. Tenemos que ver qué logramos hacer. Claro. Hay unos sectores del país donde no ha entrado el coronavirus, sectores de departamentos de turismo verde, unos protocolos de desinfección, de tomar temperatura, de cuidado. De repente, lo que la gente que estuvo confinada durante X meses, lo que necesita es ese turismo, siempre y cuando esas poblaciones decidan que quieren recibir turismo con X, Y o Z protocolo de seguridad. Eso es muy, muy importante, digamos, las consultas, entre comillas, consultas previas, a saber si esas poblaciones quieren recibir turistas tanto de Colombia como del exterior. Una frase que no le alcancé a decir antes: para reactivar el turismo, además de la voluntad del colombiano, se necesita saber a dónde va a poder viajar la gente, cuáles van a ser los protocolos de cada país, qué va a desear cada país. Lo mismo para extranjeros que vengan a Colombia. Entonces pienso que sí se necesita 1 año y medio para que todo este bello mundo se vuelva a reacomodar, que se logren colocar las vacunas, los tratamientos eficientes. Claro. Y eso va a tomar algún tiempito. Claro, pero le entendí, señor Besudo, que es posible que este año se reactive el turismo en un 20%. Obviamente es una porción muy mínima, pero es importante que se reactive turismo, antes. Sí, o sea, si nos va bien, claro, le pongo 20% de aquí a final del año. Y ves que nos inventamos. Quiero preguntarle, ¿pero qué clase de turismo va a ser ese que se va a reactivar primero? ¿Turismo interno? ¿Usted cree que va a haber un turismo más ecológico? De todo. Gente, o sea, las empresas van a haber descubierto Zoom, que no era necesario tanto alboroto y tanta viajadera, ¿correcto? Entonces,
viaje corporativo va a bajar enormemente. Claro. Puede ser que el turismo individual, la gente que ahorró plata estando en casa durante 4 meses, sin salir, sin gastar plata en los almacenes, diga, no, aunque sea mi último viaje, pero me vuelo. O sea, ustedes le están apostando al desespero de la gente que después de tanto tiempo en cuarentena va a decir, yo necesito irme a la playa, yo necesito irme a algún sitio de paseo, necesito volarme porque no aguanto más estando en la ciudad en donde estoy. Pero ¿habrá plata? Usted dice, la gente ahorró plata y la gente seguramente gastará la plata en esos viajes, ¿es lo que ustedes están pronosticando? Usted utilizó la palabra desespero, no la utilicé yo, pero ganas de salir, sí, ¿correcto? Sí va a haber ese fenómeno y al mismo tiempo que un infinito susto de viajar. Pero si logramos vender la idea con las aerolíneas, con los hoteles, de unos muy buenos protocolos de desinfección, de cuidado, etcétera, más los estudios científicos de probabilidad de riesgo, entonces tal vez logramos hacer con toda claridad que la gente acepte y desee volver a viajar. Pues mire, voy a preguntarle al señor Olea de la industria del entretenimiento, pero póngame una canción, Gonzalo, porque pues el entretenimiento es música, el entretenimiento son conciertos, la música está en los partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Y fíjese bien que la canción con la que arrancamos el programa el día de hoy generó mucho ruido en Twitter, a pesar de que Hugo Mario en Cali, la ciudad salsera de Colombia, dice que esta canción no es salsa. Y la quiero repetir, Camila, porque mucha gente me dijo, póngamela de nuevo, Gonzalo, porque la versión está maravillosa en estos martes que tenemos en donde artistas versionan, realizan covers de otros. Aquí está Ennio versionando a Nicky Jam. Y lo estaban viendo, dicen, listo, se van a reactivar los conciertos o se va a reactivar el fútbol, pero ¿va a tener la gente plata? Que era lo mismo que le preguntaba yo al señor Besudo, ¿va a tener la gente plata para pagar una boleta para ir a los conciertos? Pero además porque uno se imagina que seguramente si ahora el aforo va a ser más reducido, pues quiere decir que va a ser más cara la boleta, de todo. Camila, mira, nosotros estamos en la misma situación. Yo creo que la política de viajes va a ser fundamental, porque las bandas extranjeras, para que lleguen al país, van a tener que entender esos protocolos. Es decir, una banda que venga de Estados Unidos, de Europa, de Argentina o de cualquier parte del mundo, tiene que saber que si lo van a dejar acá 14 días en cuarentena, ¿cuáles van a ser esos requisitos? Entonces, en principio, yo pienso que los conciertos, este talento que teníamos previsto y que estamos tan acostumbrados a recibir al país, va a tener algunas dificultades hasta que eso no exista una política clara de viajes. Entre tanto que tenemos, gracias a Dios, tenemos un talento increíble colombiano en todos nuestros géneros, vallenato, pop, reggaetón, salsa, ensálzate, toda esta cantidad de diversidad que hay, artística, en teatro, en todas las cosas, y vamos a entrar a trabajar con nuestro talento colombiano como primera medida. Ah, o sea que lo que ustedes están pronosticando es que conciertos internacionales no vamos a tener muy pronto y que básicamente los conciertos se van a concentrar principalmente en los artistas nacionales porque los que vengan de afuera los van a dejar en cuarentena sí o sí. Hasta que no exista una política clara de viajes, es difícil pensar que un artista va a venir y en qué condiciones va a llegar de España. Pero ustedes han hablado con artistas, ustedes, o sea, en el mundo de los empresarios de conciertos, que se han hablado internacionalmente, han llegado a hablar de eso, de bueno, los managers de los artistas dicen esta vaina cómo va a ser, porque finalmente el artista también vive de eso. Claro, realmente los festivales en Europa se cancelaron únicamente hasta el verano. Recién se acaba de anunciar que los festivales hasta el 31 de agosto quedan cancelados en Europa. Pero, por ejemplo, Lollapalooza en Berlín está abierto, que es para el 6 de septiembre. Todavía los alemanes guardan la esperanza de mantener el Oktoberfest. Ni por ahí se cancela. Es decir, los festivales de alguna manera todavía se siguen anunciando las giras. El US Open en Estados Unidos está a la venta. Es decir, todavía no hay una claridad absoluta sobre qué va a suceder Don Eduardo, en esa parte.
ahí lo corrijo porque justamente hoy Alemania anunció la cancelación del Oktoberfest por lo que viene ocurriendo con el coronavirus, a pesar de que es uno de los países que ya se está abriendo nuevamente a la normalidad. Pero el fin de semana vimos un concierto, ayer estuvimos hablando con el productor ejecutivo de un concierto inmenso que duró horas, ese concierto desde casa. ¿Usted cree que el futuro de la música para lograr algún tipo de incentivo económico es hacia allá, hacia ver conciertos a través de un dispositivo electrónico y que a partir de ahí empresarios como usted y artistas como Lady Gaga, por ejemplo, se puedan nutrir de ese pago que pueden hacer algunos ciudadanos, en este caso espectadores? Mire, yo realmente no he visto que se ha cancelado Lollapalooza Berlín. Ya hasta ayer lo estuve chequeando y el anuncio fue que los festivales se cancelaban hasta el 31 de agosto. Entonces realmente no sé esa información de dónde venga. Pero Lollapalooza hasta ayer estaba anunciado. Es que creo que son dos cosas distintas. Una cosa es el Oktoberfest, que es en Múnich, y otra cosa es el Lollapalooza, que es en Berlín. Entonces el Lollapalooza sí sigue vigente. El Oktoberfest es lo que se canceló. Exacto. Ahora, realmente hay un periodo transitorio y yo creo que Colombia tiene que aprender de esas experiencias transitorias. Y obviamente vamos a tener realidad aumentada, vamos a tener los streaming, de hecho lo hemos venido haciendo. Varios promotores han tenido excelentes iniciativas en hacerlo, nosotros lo hicimos desde el Movistar Arena, tenemos pensado hacer otra serie de actividades, pero eso realmente monetizar y llegar a pensar que eso va a ser una fuente de ingreso para sostener y reinventarse de esa manera, está largo. Aprovecho para preguntarle, ¿y entonces el Movistar Arena qué? O sea, toda esa inversión, ¿alcanzamos a gozarnos lo que es? ¿Solo un añito? ¿Qué está pasando o qué va a pasar con toda esa inversión y con el Movistar Arena? El Movistar Arena en este momento se está utilizando como logística de última milla, lo está utilizando una compañía de comercialización de alimentos y para eso lo estamos utilizando y funciona como un centro logístico de última milla. ¿Qué esperamos en el Movistar Arena? Primero que todo, pues empezar con los protocolos que se están planteando hacia el gobierno, que se están trabajando con todo el IDIGER y con todo el equipo de distintos promotores y será un eje que tendrá que articularse en la medida que se empiece a desarrollar. Nosotros creemos que el talento colombiano es el primero que se tiene que empezar a pensar y a planear con todas las medidas que se están haciendo. Y desde ahí, pues obviamente que estamos pensando desde tener dark kitchens, que son cocinas que puedan funcionar para restaurantes. Hemos pensado inclusive en poder montar un autocine. Se han pensado tenemos idea también de... Óigame, increíble que Ana Cristina, o sea, ahora por cuenta del coronavirus volverá al autocine, probablemente sí, porque porque volveremos al cine en el carro. Porque la gente pues no querrá meterse adentro del cine, pero sí querrá ver la película, entonces pues va en su carrito y está, oiga, muy buena idea. Ideas hay muchas, y nos estamos precisamente trabajando en eso, estamos pensando inclusive hacer algunos temas en vivo. Ahorita se está haciendo los premios de nuestra tierra y estamos pensando a ver cómo podemos de pronto de alguna manera lograr articular esa idea que ha tenido esos premios durante tanto tiempo. Y bueno, las ideas son innumerables para poderlo articular. Señor Olea, pero por ejemplo, hay una pregunta, y yo creo que esta pregunta la comparten muchas personas de las regiones, y es que cuando hay artistas internacionales que solamente se van a presentar, digamos, en el Movistar Arena o en cualquier escenario de Bogotá, pues comprar una boleta es toda una inversión, y hay muchas personas que ya tenían boletas compradas para muchos eventos que eran, digamos, en noviembre, en diciembre. Esas boletas y a esas personas, ¿qué va a pasar con ese dinero de esas boletas y esa inversión que hicieron? A ver, existen dos temas que estamos trabajando y en esto es decir, uno entiende el desespero de las personas porque son cerca, nosotros vendemos desde tu boleta nomás se venden casi 5.5 millones de boletos al año, pero Colombia es un mercado aproximadamente en entretenimiento en vivo, puede estar cercano a los 10 millones de boletas, un poquito menos. En este periodo, la gente que tenía sus entradas, nosotros lo que primero nos dijo cuando pasó esto fue que el gobierno anunció 90 días y que muy posiblemente a partir del mes de agosto se podrían reorganizar los conciertos. Nosotros hemos hecho esa coordinación, todos los promotores están trabajando arduamente en esa coordinación. Se hicieron todas las reprogramaciones, que no es fácil coordinar que grupos como Maroon 5, Rafael, todo el contenido del Stereo Picnic, en fin, todos los conciertos que venían, Alejandro Sanz, Juanes, bueno, todas las giras que existían, se reprogramen. Cuando usted le dice, mire, ya a partir de agosto eventualmente puede haber una ventana para el segundo semestre, ustedes trabajan todas las programaciones porque son giras que se programan
y que no solo involucran a Colombia, sino que involucran Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Panamá. Entonces, cuando se empiezan a trabajar todos estos temas, nosotros hemos tratado de reorganizar todos los conciertos. Ahora se nos dice, no, es muy factible que el 2021... Pero porque la agenda no la pone el gobierno, sino la agenda al final la pone el coronavirus, y si el coronavirus sigue, pues el gobierno le queda poca... Eso. Entonces, lo que estamos haciendo en conclusión, y como para responderle la pregunta, es todos los conciertos se intentarán hasta lo posible reprogramar. Maroon 5 ya se reprogramó, Rafael se reprogramó, y seguramente en estos días conoceremos de otras reprogramaciones como las de Alejandro Sanz, las de Juanes, las de Billie Eilish, en fin, todos esos conciertos se están reprogramando. ¿De qué dependen? De un trabajo importantísimo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esos artistas internacionales tienen que reprogramarse desde Estados Unidos, y de Estados Unidos luego las giras vienen bajando y tienen que reprogramarse. Entonces no se reprograman conciertos, se reprograman son giras. Entonces todo lo que se está corriendo para el 2021. Todo se está corriendo para el próximo año, o sea, este año ya no va a haber conciertos de nada, pero mire, dígame. Yo no soy tan negativo, es decir, yo creería y esperaría pensar que con muchas dificultades, los aforos pequeños, en recintos donde se pueda mantener el distanciamiento social, deberíamos poder tener experiencias con aforos muy reducidos. Pero cuando hablamos de entretenimiento, de las industrias del entretenimiento que no se van a reactivar por ahora y que son las últimas en reactivarse, se nos olvida también, por ejemplo, que están los matrimonios, o que están los eventos empresariales, o que están los eventos sociales. Y por eso también nos acompaña la presidenta de Asocolweb, que se llama Satori, yo no sé si va a pronunciar bien este apellido, Satori Sochamandú, que es precisamente la presidenta de Asocolweb, que es la agremiación que agrupa a las personas y a las empresas que hacen precisamente este tipo de eventos como matrimonios, cócteles, etcétera, etcétera. Satori, bienvenida. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y hacernos esta invitación. Bueno, el sector de los matrimonios, de los eventos, de los cócteles, etcétera, etcétera, mueve cuánta gente, cuántas empresas están asociadas, cuánta gente contrata este tipo de industria. Bueno, la cadena productiva del sector son 30 categorías y 22 subcategorías que vienen desde la contratación de los lugares para eventos, el sector de servicio, meseros, bartenders, DJs, fotógrafos, los planeadores de eventos, decoradores. O sea, nosotros, el engranaje total emplea 52 grupos diferentes que son productivos para el sector. Nosotros estamos a nivel nacional y nosotros, digamos, como gremio, antes de que pasara lo del coronavirus, habían 2.000 eventos que se hacían entre corporativos y sociales a nivel semanal, ¿sí? Cumpleaños, aniversarios, bodas, y obviamente nosotros estamos siendo solidarios y entendemos la preocupación que tiene el gobierno con poder trabajar para parar esta pandemia, pero nuestra preocupación es, y lo hemos hablado con gobierno ya en diferentes ocasiones, es necesitamos tener como unas condiciones claras para trabajar. Entendemos que es difícil realizar esto, pero trabajando de la mano con nosotros, que somos un gremio establecido, es el único gremio que existe en Colombia y que ha sido reconocido por gobierno, para que trabajemos de la mano con los diferentes grupos del sector productivo, generando soluciones y propuestas que le ayuden al sector. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos trabajando en la implementación del protocolo de biodiversidad para eventos. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pero ustedes, ¿cómo se están imaginando que van a hacer? Porque hablábamos, por ejemplo, con el doctor Besudo sobre el tema del turismo, hablábamos con Acodre sobre el tema de los restaurantes, hablamos con el señor Olea sobre el tema de los conciertos. ¿Cómo se imaginan? Porque también es otro sector enorme, el de los eventos sociales. ¿Cómo se los imaginan de ahora en adelante? Porque lo último que uno pues va a pensar en ir es en un matrimonio de 500 personas, como pasó en Barranquilla, que incluso se denunció cuando estaba empezando el coronavirus. Eso falta mucho para que se pueda volver a ver. ¿Cómo se están imaginando desde la industria reinventarse para los eventos sociales? Porque todo lo social parece que es lo que se está acabando. Correcto. Digamos, hasta el momento tenemos que no se pueden hacer eventos de más de 50 personas, y nosotros como proveedores estamos contando en el momento que acabe, digamos, la cuarentena es esas 50 personas, no solo que sean invitados, sino tener en consideración los invitados y el staff que va a estar trabajando. Entonces vamos a volver a nuestras raíces.
considero que ya no vamos a tener la oportunidad de hacer estos eventos y bodas de 500, 300, 400 personas, sino que dentro de, usando la tecnología, podemos reactivar estos pequeños sectores, ¿sí? Entonces, si alguien lo quiere hacer en su casa, puede llegar el fotógrafo y tomar sus fotos, o los lugares para eventos pueden dividir los salones y organizarlos de tal forma donde este distanciamiento social sea un hecho y la gente pueda seguir celebrando, solo que lo tienen que celebrar un poco diferente, ¿sí? Ya no serían las fiestas hasta las 5 de la mañana, sino como más conscientes en toda la cadena en cómo se van a ejercer estos eventos. La idea es que nosotros les estamos dando la tranquilidad a nuestros clientes y a las personas que vienen del extranjero a casarse a Colombia, que estamos buscando las soluciones y trabajando de la mano con el gobierno para encontrar la mejor forma de desarrollar y promover la economía de nuestro sector, de una forma que sea inteligente, que sea responsable y que cuide la vida no solo de las personas que nos contratan, sino de los profesionales en la cadena del sector. Sí, nosotros hemos quiero tenido, preguntarle, por ejemplo, dime. No, perdón, es que quería preguntarle al señor Besudo justamente sobre lo que usted está hablando de trabajar con el gobierno. Señor Besudo, usted que ha construido país, empresa hace muchísimos años y que tiene la experiencia y que evidentemente pues esta crisis es inédita, ¿usted ve el rol del gobierno siendo proactivo? Es decir, porque hay muchos sectores que le dicen al gobierno que tiene que financiar la nómina para preservar el tejido empresarial y entrar justamente a financiar la nómina de las empresas, no solamente por créditos del banco. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo lo suficiente para preservar el tejido empresarial del país? A ver, yo creo que nosotros fuimos los primeros, como gremio, que pasamos la relación de pediditos a papá gobierno. Nos inspiramos en lo que había ocurrido en otros países. El gobierno reaccionó tremendamente rápidamente, inmediatamente, a veces más allá de nuestras solicitudes. Por ejemplo, en la cadena del sector turístico, mi gran preocupación eran los guías. Imagínense, guías que se quedan sin cruceros, sin turistas, ni del país, del exterior, sin vuelos. ¿Y qué se hace con ellos? Tienen carnet, tienen Registro Nacional del Turismo. Y yo pedía unos préstamos financiados para ellos, de que sobrevivir 3 meses, y el gobierno fue más allá. Unos créditos don Guillermo Gómez no reembolsables. Con respecto a eso, ¿cómo? puedo decir algo con respecto a eso, y es, nosotros como asociación nos reunimos con gobierno y hablamos sobre lo que Bancoldex tenía puestos en la mesa, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que los bancos no están teniendo en cuenta a las categorías ni de turismo, ni del sector de eventos, ni nada para hacer los préstamos, porque obviamente como no se sabe cuándo se va a reactivar la economía, ellos no van a correr con un riesgo de prestarle dinero a un sector que no va a poder operar por determinada cantidad de tiempo esperando hasta que se solucione la crisis del coronavirus, ¿sí? Entonces, hacer ese tipo de promesas y decirle a la gente que va a estar bien, o que, bueno, si tiene capacidad de endeudamiento, inténtelo para que usted pueda sostener sus nóminas, no es fácil, o sea, no se va a poder realizar. Les digo yo que hice ese ejercicio, cumplo con todos los requisitos para que me hagan el préstamo, tengo capital y digo, bueno, vamos a sostener y ayudarle a las personas que se encuentran trabajando en mi empresa y en otras empresas, porque no soy solo la presidenta de la asociación, sino que también tengo una empresa para eventos que trae extranjeros al país. Y simplemente no califiqué porque soy un sector que está obviamente bastante vulnerable, pero que no sabe cuándo se va a volver a reactivar. Entonces, digamos que el gobierno puede intentar hacer muchas cosas, pero realmente no nos está generando soluciones a los diferentes sectores y a la clase de emprendedores que hay en Colombia, y tenemos que seguir pagando sueldos y tenemos que seguir siendo responsables, y no va a alcanzar, o sea, no va a ser suficiente. Pero todo entonces, lo que estamos haciendo, y sin directivas de gobierno tampoco. Pero señor Olea, y ustedes de la industria de los conciertos, ya tenemos la respuesta frente a esa pregunta de Valeria del sector turismo, del sector de los eventos sociales, desde los grandes eventos, ¿cuál es la respuesta frente a ese interrogante? O sea, puntualmente el tema de lo que estaba, me quiero
adherir a la respuesta del gobierno. El gobierno ha hecho unas muy buenas iniciativas, pero lamentablemente, por ejemplo, en el caso de cultura, nosotros tenemos un parafiscal que es un impuesto que se paga, un parafiscal que tiene tenía un destino único, que era la remodelación de los escenarios, teatros y todo en regiones y en el país. Esos 40.000 millones de pesos que estaban ahorrados, o 40 y pico mil de millones de pesos, los dividieron y se los dieron a las alcaldías para que las alcaldías, a través de las secretarías de cultura, los articulen y puedan llegar. Para citar un ejemplo, a Bogotá le tocaron 16.000 millones de pesos de esos 40.000 millones de pesos. De esos 16.000 millones de pesos, ellos tienen que hacer unas convocatorias para mirar a ver cómo van a distribuir. Pero cuando uno llega a ver la velocidad con que los recursos llegan, con los que se gestionen, con los que obviamente con todo lo que significa el trámite burocrático que existe para poder cumplir con todos esos temas, pues la verdad, la velocidad que uno esperaría en reacción todavía no se logra ver. No sabemos si es por las dificultades que tienen en que las mismas personas no tomen ciertos riesgos, que tienen que cumplir con todos los requisitos, pero 16.000 millones de pesos para una crisis como la que estamos viviendo en el sector cultura, ahí entra todo el mundo, ahí entran los artistas de calle, ahí entran las personas que viven de lo que llamamos los roadies, todas las personas que montan los eventos, los que son temporales, los que son ocasionales, es decir, son muchísimas personas para tan poco dinero. Entonces realmente eso es transitorio y ahí vienen otras medidas, pero la velocidad, yo siempre he dicho que la velocidad con que se logre ejecutar esto, con que logre llegar los recursos a las personas, es lo que va a detener que se mantenga ese tejido de empleo, que se logre mantener las personas, que las personas no queden realmente en una situación de vulnerabilidad. Yo tenía una pregunta, pero veo acá en la cámara, Camila, al señor Besudo levantando muy juiciosamente la mano para intervenir como buen alumno. Entonces, por favor, señor Besudo. Adelante. Gracias. No juicioso. A ver, no, yo quería decir que vale la pena que mi amiga que organiza matrimonios relea todos los decretos que sacó Mancoldex. Hay para empresas, para trabajadores individuales, correcto, y todo el mundo, la industria turística, encuentra cómo acudir a través de su banco a la línea de crédito adecuada. Nosotros tenemos gasolina hasta final de junio para pagar sueldos, acudiremos a créditos para tratar de llegar a final de año y ver cómo logramos reinventarnos. De repente yo monto un consultorio sentimental y usted y yo nos asociamos. Pero mire, señor Besudo, eso... Camila, de repente le llega a usted también. Pero sí, realmente los recursos de Bancoldex han llegado. Señor Besudo, pero mire, eso es fácil para usted de pronto, que es una empresa más grande y que tiene más capital, pero hay muchas empresas del país, pymes y mini pymes, que en realidad no se quieren endeudar porque no tienen no se quieren endeudar porque no tienen la certidumbre de qué va a pasar, y adquirir una deuda, pues en este momento también es un peso que va a tener que pagar en algún momento. De pronto la pregunta es si la respuesta del gobierno es insuficiente en la medida que solo es a través de créditos. Y no deberían ser subsidios, más bien. Son créditos respaldados hasta el 80-90% por el Fondo Nacional de Garantías. Con eso su banco le presta. O sea, muestre las licencias que tiene, vaya a su banco y si no, cambie de banco. Sí, lo que pasa es que sí ha habido muchas quejas de mini pymes que dicen que no les prestan, que por más de que Bancoldex haya dado al 90% la garantía, que no se los están dando. Hay limitaciones, es decir, efectivamente hay unas limitaciones, pero los recursos han llegado. Nosotros hicimos... Depende mucho de la experiencia crediticia que hayan tenido con usted. Vale la pena que se vuelva a acercar al banco. Camila, señor Olea, hay algo importante y lo traigo a colación, es que en Chile implementaron este seguro que hasta ciertos salarios que se cubrían, es decir, si usted tenía un salario de X dinero, le cubría hasta el 50%, el primer mes, el segundo mes el 30%, el 20%, o efectivamente si era un salario bajo le cubría el 80%, luego el segundo mes el 60% y así sucesivamente. Yo creo que ese es un buen esfuerzo. El gobierno ha estado tratando de como dice Jean-Claude, de reglamentar esos decretos donde decía que cubría hasta X número de salarios mínimos en las pymes y en las mini pymes. Hay que revisar si esa reglamentación va a salir, no va a salir, cuánto se va a demorar,
pero yo creo que es un muy buen ejercicio el poder cubrir y poder mantener eso, porque definitivamente sí se hace necesario ese tipo de ayudas para poder mantener el empleo. Hay algo que yo quisiera agregar y decir a esto, y es que digamos que el 90% de las empresas que realizan el tipo de eventos que nosotros hacemos son pequeñas empresas y trabajan en la contratación de personas que son del día a día, ¿no? En los días de los eventos, y digamos que muchas de esas personas no pueden hacer parte del ingreso solidario, ¿no?, de Familias en Acción, pero nosotros tampoco les podemos brindar por 18 meses una seguridad y seguirles pagando, digamos, el dinero que ellos se ganaban en un mes trabajando con nosotros, pues porque financieramente no es posible. En el primer fin de semana, cuando salió la ley, el 11 de marzo, fin de semana, se perdieron. Y nosotros estamos aportando a la economía del país y estamos hablando de diferentes subsectores. Entonces no es lo mismo que una empresa que es productora de eventos pueda ir y acceder a un préstamo de esos a lo que puede acceder cualquiera de las 30 otras categorías y 22 subcategorías del sector. Entonces nosotros tenemos que buscar soluciones que podamos trabajar entre todos. Nosotros no le estamos diciendo al gobierno, por favor regálenos plata. Obviamente necesitamos un subsidio para ciertos grupos dentro de la cadena productiva, ¿sí? Necesitamos tener claro cómo se trabajaría el tema de los pagos de los empleados, que no dicen que para mis pymes de 3 meses, pero yo les digo, si son 18 meses de cancelación, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a poder entre todos reactivar el sector? Porque cuando el presidente sale y dice no hay eventos, no hay bares, no hay nada por 18 meses, genera un pánico monumental dentro de la sociedad colombiana, no solo con los empresarios que no tienen respuestas y no saben qué van a hacer, sino con los propios clientes, ¿sí? Entonces, a mí me parece... Pero decir que el presidente está generando pánico no me parece responsable, o sea, a mí eso sí, hasta allá tampoco podemos llegar. Yo creo que el presidente está ubicando en el contexto de la realidad al país frente a algo que no tiene la culpa ni el gobierno ni nadie, que fue un virus que se nos apareció y que no sabemos cómo y cuándo se van a controlar. En lo que sí me conecto contigo claramente es que la velocidad del acceso al recurso es demasiado lenta, o sea, no hay accesibilidad al recurso como se quisiera. Sí. Los proyectos y los programas están bien diseñados, pero la realidad económica, incluso yo no diría de todo orden de negocio, es que no hay liquidez para sostener las nóminas. Entonces, por eso es que de todas maneras, aunque los empresarios de Colombia tenemos creatividad, capacidad de trabajo, nos movemos para tratar de sostener nuestras nóminas, lo cierto es que sí necesitamos una inyección de liquidez que sea rápida, y el protocolo que se ha aplicado vía sector financiero no le ha permitido a las empresas tener los recursos del momento para poder aguantar. En el caso de la gastronomía, nuestra caja es muy corta, es supremamente corta. Yo sé, y se me acaba el tiempo, de hecho ya estoy pasada, y esa ha sido una queja constante de muchos sectores, lo que ha pasado con los créditos a la hora de ir a pedir a los bancos un crédito para poder mantener las nóminas. Hoy queríamos tener precisamente las voces de esos distintos sectores que no van a poder abrir, y que no van a poder abrir hasta dentro de mucho tiempo, a no ser que se reinventen y pues surjan otros mecanismos. Les doy las gracias, me disculpan que los corte así abruptamente, pero es que se me acabó el tiempo. Era Jean-Claude Besudo, presidente de Aviatur; Eduardo Lea, empresario de eventos; Guillermo Gómez, presidente ejecutivo de Acodres; y Satori Sotoshi, yo no sé si estoy pronunciando bien el apellido, la presidenta de Asocolweb, precisamente la agremiación de eventos sociales. A ustedes gracias por habernos acompañado, me disculpan que acabe así de manera abrupta, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por